Dios te bendiga, iglesia, de nuevo por acá. Esta es una preciosa mañana para hacer el llamado a la iglesia a que permanezca habitando en la presencia del Señor. Es el tema para hoy, habitando en la presencia del Señor. Sabemos que el día de hoy es un día muy crucial, como siempre, cuando se trata de elecciones por nuestra nación, ¿cierto? Siempre está esa expectativa, siempre está esa pregunta: ¿quién va a ser el próximo presidente? Pero todos conocemos que ahorita hay una situación de polaridad que en años anteriores, o por lo menos en los años de vida que yo tengo, no había visto en otras campañas. Y eso ha generado una serie de inquietudes, una zozobra, unos temores en el pueblo colombiano en general. Sin embargo, para el pueblo que cree en Dios, que entiende los planes de Dios, que sigue el cronograma no de una nación, sino que sigue el cronograma eterno de Dios, estas situaciones políticos, sociales, económicas que se están viviendo ahorita no deben movernos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esa ciudadanía, iglesia, nosotros la evidenciamos cuando estamos habitando en la presencia de Dios. Y habitar en la presencia de Dios, iglesia, no es solamente ahorita que vamos a estar aquí de 9 a 11 de la mañana, sino que usted como creyente ya sabe que la presencia de Dios es permanente en su vida, donde usted esté. Incluso cuando usted y yo no estamos conscientes de esa presencia, sabemos que Dios está ahí. Sin embargo, hay un plus, hay una ventaja cuando somos conscientes de la presencia de Dios. Si bien Él es omnipresente, Él siempre está presente en todas partes, nosotros le permitimos, le llamamos para que manifieste su gloria en nosotros, a través de nuestra vida. Y por eso, habitando en la presencia de Dios, es una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y en el tiempo, cuando Lorena, a principios de este mes o a finales del mes pasado, yo iba a traer otro tema. Sin embargo, el Señor me inclinó a este tema mejor. Y fue muy bonito porque trajo paz a mi vida. Mientras leía, mientras escuchaba al Señor y tomaba apuntes de lo que el Señor hablaba en mi vida, traía mucha paz a mi corazón. El hecho de habitar en la presencia de Dios trae grandes beneficios, y el primero de ellos es la satisfacción, la tranquilidad de usted saber que tiene un Dios poderoso que vela por usted, que le cuida, que le respalda, sin importar las circunstancias que puedan estar sucediendo alrededor. Nosotros como ciudadanos colombianos vamos a ejercer nuestra decisión, nuestro deber y nuestro derecho. Sin embargo, nuestra confianza, lo repito, no está en el hombre, sino en el Señor. Porque nosotros somos un pueblo de propósitos eternos. Llegará el momento en el que Colombia dejará de ser y toda nación dejará de ser, y se convertirán a una sola voz a proclamar el nombre del Señor. Toda lengua, toda tribu, todo pueblo. Por eso usted puede descansar hoy en que Dios tiene el control. Yo invito a la iglesia preciosa que abramos el libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice así, preciosa iglesia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: anda,
sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma mi presencia en el camino. Versículo 4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Hagamos una pausa acá. Vamos a movernos sobre este pasaje todo el tiempo. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 que el Señor no iba a subir delante de ellos. Recordemos cuando Moisés recibe la misión, recibe el llamado de parte de Dios allí en esa zarza ardiente. El objetivo del Señor es sacar al pueblo de la opresión en Egipto y llevarlo a una tierra prometida, darle bendición. El Señor siempre tiene planes de bendición. El Señor siempre quiere lo mejor para su pueblo. Usted debe estar seguro de que el Señor tiene pensamientos de un buen padre para usted y para mí. Sin embargo, en este versículo 2 dice que el Señor les dice una vez más que sí los va a llevar, pero que esta vez no va a subir en medio de ellos, cuando en otro momento Moisés le había dicho, si tu presencia no va conmigo, entonces déjeme aquí. Y hay algo que vemos en el versículo 4 que exterioriza la actitud de un pueblo que quiere volverse a Dios, que quiere de nuevo habitar en esa presencia de Dios, que quiere tener ese respaldo, esa protección de Dios. Y es que el pueblo, cuando escuchó la mala noticia de que el Señor no iba a subir con ellos, dice que se vistieron de luto, hubo arrepentimiento. Y dice que ninguno se puso sus atavíos, sus joyas. Y sabes, esto es tremendo, iglesia. ¿Sabes por qué es tremendo? Porque capítulos antes, mientras Moisés estaba cerrando el pacto de lo que ya Dios había establecido, Dios estaba cerrando el pacto con Moisés allí en el monte, estaba recibiendo las tablas. ¿Qué estaba haciendo el pueblo abajo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo un becerro. ¿De qué material? Y esta gente aquí, después de esta situación, cuando ven que Dios no va a subir en medio de ellos, ¿de qué se despojan? Se despojan del oro. Están dejando aquella situación en la cual estaba su confianza, en la cual estaba su idolatría, su objeto de idolatría. Y nuestra nación necesita dejar tantas cosas. La idolatría en nuestra nación ha crecido terriblemente. Y ya no tras una religión tradicional, tras un yeso que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina. El hombre se ha ensimismado en el yo. Por eso es que una nación que no tiene a Dios pone su yo en el trono de su corazón y se olvida de los demás. Y empiezan a reinar el egoísmo. Desde que yo esté bien, los demás no me importa cómo estén. Eso es idolatría. Empieza a reinar el odio porque el otro me hizo o el otro no me hizo. Y empiezan a reinar una serie de cosas en el corazón del hombre cuando hay ausencia de Dios en su vida, porque no está habitando en la presencia de Dios. Este pueblo de Israel había visto prodigios, señales, cosas grandes. Era el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, más duró Moisés en subir que en ellos buscarse
un becerro hecho por sus propias manos, confiando en aquello en lo que ellos mismos podían hacer. Quisieron ser suficientes en aquello que son insuficientes, porque la presencia de Dios no se manipula. Y como ellos entendían que el Dios grande, el yo soy, el gran yo soy, no podría ser encerrado en un becerro, se inventaron un Dios similar, que cumplía con las características de los dioses de los pueblos paganos en donde ellos habían estado esclavizados. Hoy en día en Colombia han crecido muchas las iglesias, pero al mismo tiempo muchos han endurecido más aún su corazón. Y es por eso que, como les decía al principio, hay temor en el corazón de muchos colombianos, de muchísimos, y tristemente de colombianos creyentes en el Señor. Iglesia, si el Señor dio una promesa, Él es fiel y justo para llevarla a cabo. Sin embargo, también es necesario que nosotros seamos obedientes a su palabra, seamos fieles a su palabra, busquemos su presencia y traigamos también esperanza en estos momentos, allí donde usted sabe que hay corazones que necesitan esperanza. Hay que hacer ese vuelco y despojarnos de esos atavíos sobre el cual están nuestros ojos, aquello que hemos puesto por encima de Dios y que le ha quitado al Señor la posición y la autoridad que Él amerita si nosotros somos su pueblo. Continúa diciendo el versículo 5, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Qué representaba la nube, iglesia? Significaba la presencia de Dios. Para el pueblo era una forma de ver físicamente esa presencia que estaba cuidando a pesar de la infidelidad del pueblo. Dios permaneció fiel. Sin embargo, nosotros no queremos ser un pueblo que no tiene en cuenta a Dios en su caminar. Y para tener en cuenta a Dios en su caminar es necesario que habitemos en su presencia a través de la oración, a través de la palabra, llenarnos más de Él que de lo que nos llenan las noticias, llenarnos más de la palabra de lo que nos llenan los malos comentarios, la pesadumbrez. Y si bien vienen dificultades, que esas dificultades usted las viva dentro de la presencia del Señor. Hay una gran diferencia para el que tiene esperanza y para el que no tiene esperanza en Dios. Las circunstancias no van a mover a quienes afirmen sus pasos, sus manos y su corazón en la presencia del Señor.
Es tiempo, iglesia, de que nos metamos, de que nos aferremos y no desconociendo lo que pasa alrededor. Imposible, porque vivimos, sentimos, pensamos, pero que sea la presencia de Dios la que nos llene de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Continúa diciendo en el versículo 10: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Acá entre el versículo 7 y el versículo 11, que ya vamos para allá, vamos a ver tres formas de adorar a Dios. Vamos a ver tres formas de búsqueda de la presencia de Dios. Y quizá usted ya sabe para dónde voy. Yo sé que usted lee la palabra bastante. Y vemos que ¿quién sacó el tabernáculo de entre el pueblo? ¿Quién lo sacó? Moisés. Moisés dice que retira el tabernáculo de entre el pueblo, y eso obviamente para el que quisiera buscar la presencia de Dios iba a generar un esfuerzo más. No era lo mismo yo levantarme y tener el tabernáculo en medio de nosotros, que ahora tener que levantarme e ir a hacer esa búsqueda. Y según las recomendaciones que tenía el pueblo de Israel, creo que no lo hacía cuando estaba el tabernáculo adentro. Pues usted sabe que ese pueblo fue tremendo. Y a veces nosotros mismos somos tremendos. Sin embargo, Moisés, que era el líder, dice que él se levantaba y salía en búsqueda de esa presencia. Recuerde que el tabernáculo se llenaba con la nube de gloria que representa la presencia de Dios. Moisés hacía el esfuerzo e iba al tabernáculo, y de alguna manera Moisés daba ejemplo, porque cuando Moisés se levantaba, dice que el pueblo también se levantaba. Moisés iba. Sin embargo, el pueblo dice que desde su tienda, desde su propia tienda, desde la puerta de su casa. Recordemos que ellos venían saliendo de un pueblo, del pueblo egipcio, del faraón. Entonces ellos no habían construido, no se habían radicado en el desierto como tal. El objetivo de ellos era llegar a la tierra prometida. Entonces ellos tenían tenían tiendas, algo muy improvisado, para que cuando la nube se levantara y fuera el momento de ellos continuar, esas casas pudieran recogerse y llevarse para cuando fueran a hacer otro campamento en búsqueda de esa tierra prometida. Sin embargo, ellos salían de su tienda, y desde su tienda dice que adoraban y buscaban al Señor. Y en el caso de Moisés, él iba, hablaba con Dios y luego regresaba. Pero escuche lo que dice el versículo 11, iglesia. Ya hemos visto dos formas, dos esfuerzos diferentes. Dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué precioso versículo. Qué precioso momento saber que Moisés estaba allí hablando con Dios, recibiendo instrucciones, a pesar de lo que había pasado hacia atrás con el pueblo. Y dice que Moisés volvía al campamento. Y escuche esto, tercera forma, que es a donde yo quiero invitar la iglesia. Dice que Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. El tabernáculo representaba esa presencia de Dios, esa comunión con Dios. Quienes debían estar en el tabernáculo permanentemente eran la tribu de Leví. Sin embargo, Josué, sin ser de la tribu de Leví, él permanecía allí. Y recordemos que Josué fue una persona que fue líder militar, pero esto nos demuestra por qué también fue un líder religioso, fue un líder espiritual para el pueblo de Israel.
Porque es que liderar un pueblo como Israel, por más milicia que usted tenga en la cabeza, por más conocimiento de guerra que usted tenga en la cabeza, usted no es capaz de lidiar un pueblo como Israel. Y este joven, cuando crece al lado de Moisés, aprende de su líder Moisés, él es quien finalmente entra con el pueblo en la tierra prometida, porque Moisés no pudo entrar. Quiero tocar algunos puntos para ir dando culminación a este mensaje. Y es que recordemos que Dios había prometido su presencia al pueblo desde antes de salir de Egipto. Eso no lo podemos olvidar. Sin embargo, por la rebelión del becerro, el tabernáculo fue sacado de entre el campamento y llevado lejos. Entonces esto implicaba más búsqueda, implicaba un esfuerzo extra para que el pueblo fuera a buscarle, porque si no, esa presencia dentro del campamento, con la rebeldía, la desobediencia y lo que había en el corazón de aquel pueblo, iba a consumirlo. Continúa el versículo 2, el punto 2 que les quiero resaltar es que el pueblo tenía dureza de corazón. Nuestra nación, a través de sus gobernantes, que no son más que la representación de lo general del pueblo, ha tomado posiciones contrarias a lo que es establecido por Dios. Y si usted mira leyes, y muchas veces lo hablo desde acá, las leyes están yéndose en contra de aquello que Dios dice guardar. La vida de un niño. Entonces aprobemos el aborto. Dios los hizo hombre y mujer. Entonces aprobemos cuántos géneros hay ahorita. Ni ellos saben qué son. Cuando la biología habla claro, pero no es la enseñanza. Mi enseñanza es el corazón. Cuando te alejas de habitar en la presencia de Dios, el corazón se enorgullece y toma las decisiones que cree propiamente convenientes. Y por eso es que se apegan a leyes que van en contra de lo establecido por Dios y por su palabra. Y obvio, eso trae consecuencias. Entonces la iglesia siempre lo ha tenido que hacer, pero nosotros como iglesia colombiana, hoy es el día que tenemos que meternos más en la presencia del Señor. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la iglesia hace parte o no de eso. Usted y yo tenemos que meternos más con el Señor. Porque es que ya conocemos la misericordia de Dios, ya conocemos la gracia de Dios, ya sabemos que Dios puede perdonar o no a Colombia, iglesia. Si Dios me perdonó a mí, ese perdón alcanza todavía para nuestra nación. Por eso tenemos que pararnos nosotros. Y sí, yo no le estoy diciendo que usted sea un pecador, ni estoy diciendo que yo sea el mayor de los pecadores, pero tenemos que orar como si fuéramos el mayor de los pecadores. Interceder por nuestra nación como si nosotros mismos estuviéramos haciendo mal las cosas. Ejemplo fue Daniel. Daniel, siendo un hombre de Dios, él oraba e intercedía y él decía: nosotros hemos pecado. Nehemías: nosotros nos hemos apartado de ti. Entonces, ¿nos duele o no nos duele nuestro país? El tercer punto que quiero recordarles es que el pueblo adoraba desde sus propias tiendas. Entonces seguían a Moisés hasta cierta milla. ¿Sabes, iglesia? Si tú quieres que Colombia cambie, tienes que ir más allá para que Colombia, aquellas personas que no temen a Dios, traten de ir un poco más allá también. Porque si nosotros que hablamos de la bondad de Dios nos sumamos a la maldad que hoy se profesa, entonces ¿qué esperanza hay para aquellos que tienen su mirada puesta en nosotros? ¿Qué esperanza había para un pueblo pagano que veía a un pueblo israelita desobediente a su Dios? Continúa diciendo en el punto 4, en Éxodo capítulo 33, 8 y 11, como lo leímos, dice que Moisés iba al tabernáculo como responsable que era de su pueblo ante Dios,
y luego regresaba. Otro aspecto que quiero resaltar, y acá hago ya énfasis, y es en Josué. Josué permanecía en el tabernáculo. Dice la palabra de Dios que él era un hombre esforzado y valiente. Fue llamado por Moisés a esforzarse y ser valiente. ¿Será que la iglesia hoy necesita ser esforzada y valiente? Así el resto del pueblo israelita no sea esforzado y valiente. Ahí es donde se ve lo que hay en ti, lo que has buscado de Dios, la presencia que tú anhelas de Dios. Es necesario, iglesia, que nos esforcemos, que seamos valientes. El nombre de Josué significa Dios es salvación. ¿Cuánto Josué necesita Colombia hoy? Que proclamen la salvación de Dios. En medio de tanta confusión, con tantas cosas que han pasado ahorita. Josué tenía coraje, Josué tenía fe. Josué no veía lo grande de su enemigo, él veía lo grande de su Dios. Josué fue un líder militar, espiritual, fue la mano derecha de Moisés en el desierto. Josué fue elegido entre los 12 espías. Y solo él y Caleb trajeron buenas noticias. Vieron con los ojos que a Dios le agradan. Usted ve a Colombia, iglesia, con los ojos que Dios ve a Colombia. Eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a orar. Orar como que ya es. Como que Colombia es la nación, es una nación consagrada para Dios. Josué toma liderazgo después de la muerte de Moisés. Y a los últimos días de Josué dice algo muy tremendo. Y él les dice, ustedes sírvanle al que ustedes quieran servirle, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Hoy usted y yo somos el templo de Dios. ¿Usted sabe qué es el templo de Dios, iglesia? El templo, recuerda que hubo tienda. La presencia de Dios fue primero tienda, luego fue tabernáculo, luego fue templo cuando ya Salomón lo edificó con el diseño de David. Pero en Cristo Jesús, según el libro de Apocalipsis, dice que Dios y el Cordero son el templo. Y dice el libro de Pedro que Cristo es la piedra viva de la edificación y que nosotros somos también piedras vivas. Usted y yo, iglesia, somos el templo de Dios. Y el templo de Dios contiene la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hay que dejarla que se mueva en nosotros. Y para eso hay que morir al yo. Es difícil. Para eso hay que pensar primero en los planes de Dios antes que en mis propios planes. Para que la presencia de Dios crezca en mí, yo tengo que menguar. Y esa presencia de Dios, iglesia, va a ser vista por muchos. Y que Dios nos ayude para nosotros también poder ser de bendición. ¿Sabes, iglesia? En ti habita el Espíritu Santo de Dios. Y con Él habita el fruto del Espíritu Santo de Dios. No dejes que la circunstancia afecte tu vida. Si estás perdiendo cosas, bendiciones en tu vida, porque no has entregado tu corazón al Señor, renuncia a aquello que te hace mal y deja que el Espíritu Santo de Dios realmente gobierne en tu corazón. Si yo estoy perdiendo cosas en mi vida, yo renuncio para que sea el Espíritu Santo de Dios quien gobierne en mi corazón y realmente ese fruto precioso se haga manifiesto. ¿Sabes, iglesia? La gloria de Dios siempre ha estado allí, pero nos acostumbramos. Si el pueblo sabía que Dios le había prometido ir con Moisés, ¿por qué el pueblo estaba
sacando sus pies para un lado. ¿Por qué nos olvidamos de la presencia del Señor? ¿Por qué nos olvidamos que el Señor nos ha ayudado hasta aquí? ¿Por qué nos olvidamos que el Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás? No dejes que palabras, situaciones quiten esa paz que Dios da a tu vida. Deja que la presencia de Dios se fortalezca en ti y que toda circunstancia de adversidad sea por debajeada por el poder de Dios. Así usted no vea lo que quiere ver, así usted no obtenga lo que quiere obtener, pero Dios sigue en control. No le quite el control a Dios de su vida, menos si usted está aterrorizado, menos si usted está atemorizado. A Dios no se le ha salido nada del control. Y yo me gozo cuando veo situaciones adversas al Evangelio, porque me acercan a la promesa de la venida de Jesús. Gocémonos cuando pasen todas estas cosas que hoy a muchos los están aterrorizando. ¿Sabes, iglesia? En Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando? De Jesús, hecho hombre, presencia viva de Dios en medio de los hombres. Y dice que habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como la vio el pueblo de Israel en el tabernáculo. Hoy la vemos en Cristo Jesús. El tabernáculo no solo es una tienda de campaña portátil, sino que es Cristo manifestado en nosotros. Nosotros somos su templo. O sea que la revelación del yo soy para nuestras vidas es en Cristo Jesús. La presencia de Dios nunca fue más vívida y más presente para nosotros, sino a través de su Hijo. La tienda, el tabernáculo, los tabernáculos que hubo y el templo nunca pueden igualar la gloria que Cristo hoy da a nuestra vida después de haber lavado nuestros pecados. Y esa gloria, iglesia, es la que hoy nos llena. Y nosotros somos santificados como templo. Y recuerde que Cristo es el sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Sin embargo, el mismo sacerdote, él mismo es el sacrificio. Nunca se vio eso cuando los sacerdotes, bajo la ley levítica, sacrificaban al cordero o al carnero, al becerro, al cordero o al carnero. Nunca un sacerdote se sacrificó por a sí mismo, por su pueblo. Sin embargo, Jesús fue sacerdote, sumo sacerdote, y él mismo fue sacrificio. La palabra habitar se traduce literalmente como quien hace un tabernáculo entre nosotros. Y tabernáculo significa tienda sagrada de campaña. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el templo del Dios Altísimo. Dice la palabra en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dígale al hermano que tiene al lado, hermano, tú eres templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque Él habita en nosotros. Y les recuerdo el pasaje de 1 de Pedro 2, 4, 5. Usted no es solo carne, hueso. Usted es piedra viva en Cristo Jesús. Dice Pedro 2, 4, 5. Acérquense a Jesús, quien es la piedra viva, el cual fue desechado por los hombres, pero para Dios Él es la piedra escogida y la piedra preciosa. Y ustedes también, dice Pedro. Ustedes también, iglesia, Rey Jesús,
de gloria de San Javier. Son como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Ustedes son sacerdocio santo, continúa diciendo Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice Apocalipsis 21, 22, y con esto termino. Y no vi en ella templo alguno, dice Juan en la visión. Dice, vi tanta gloria, tanta presencia de Dios, y obviamente para él es una sorpresa que en el cielo no haya templo. Porque en su cultura judía, en su cultura religiosa, Dios había manifestado su presencia a través de una estructura materializada para que ellos pudieran ver con ojos carnales y pudieran creer en esa protección y ver, sentir esa presencia en su vida, en su espíritu. Sin embargo, Juan, él dice, no vi en ella templo alguno. Quiere decir que Juan, mientras veía tanta cosa para ver, si usted lee el libro de Apocalipsis, hay tantas cosas para ver que yo creo que no hay tiempo de ponerse uno a buscar otra cosa. Sin embargo, la importancia que Juan, que para la cultura judía tenía el templo, lleva a Juan a buscar al templo. Allí, en la adoración celestial, él busca el templo. Pero el mismo Juan dice, pero su templo es el mismo Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero de Dios. Cristo Jesús, iglesia, es nuestra esperanza. Cristo Jesús es nuestra confianza, es nuestra promesa. Así que descansa en el Señor. Ponte de pie, iglesia preciosa, y oremos al Señor. Oremos al Señor eterno, aquel Señor que tiene control y dominio, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda lengua te confesará que tú eres Señor, toda rodilla se doblará delante de tu presencia. Señor, toda lengua, toda tribu, todo pueblo, Señor, debe reconocer tu grandeza. Tú estás sobre los reyes, tú estás sobre los gobernantes, Señor, y sabemos que va a haber un momento difícil para la iglesia, pero lo esperamos como lo esperaba Pablo, con gozo, fortaleza y esperanza de tu llegada. Oh Señor, porque cuando acontecen tantas cosas, no es más que el cumplimiento de tu palabra, que para tu iglesia es un gozo y una esperanza cada vez más cerca. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Oh Señor, perdónanos si aún nosotros, siendo entendidos y sabiendo que tu presencia permanece en nosotros, perdónanos, Señor, si nosotros aún conociendo a través de tu palabra que tus planes se cumplirán puntualmente, perdónanos si a veces dudamos, perdónanos si a veces sentimos temor, perdónanos, Señor, si a veces queremos hacerlo a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, alumbra nuestros ojos, oh Señor, para que podamos ver con entendimiento, Señor, con el entendimiento del cielo, entendiendo que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, Señor, que se levanta en contra del nombre precioso de Cristo Jesús. Y Señor, ponemos en tu mano el gobernante que esta nación escoja, sea cual sea su función, cual sea su función, sea su forma de proceder, dentro o fuera de tu voluntad. Creemos que nada se sale debajo de ti. Toda rodilla se dobla delante de ti y toda persona dará cuentas delante de tu presencia. Rogamos por misericordia, rogamos por gracia, Señor, pero también rogamos por justicia. En el nombre de Cristo Jesús, quedamos en tu presencia, Padre amado, y nuestra nación queda en tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a hacer luz, ayúdanos a hacer presencia viva donde quiera que vayamos, y que donde falta esperanza, haya esperanza, Señor. La esperanza que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros, nosotros también la podamos impartir a otras vidas, aún aquellos que no han dispuesto su vida para ti.
Ayúdanos a hacer luz en Colombia. Ayúdanos a hacer luz en nuestra familia, Señor. Ayúdanos en nuestra humanidad, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y rendimos nuestros corazones para que tú hagas, Señor, conforme a esa voluntad perfecta y preciosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hay que ser muy sensibles a la voz del Señor, amén. Que el Señor le habla a uno de muchas maneras, de muchas formas, pero lo importante es ser sensibles a Él. Vamos a darle gracias, Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso en esta hora. Tú te has manifestado de muchas maneras, Señor, a través de la nube, y a través de allí hablabas a tu pueblo, Señor amado. Tú nos hablas de muchas maneras, Señor, que siempre nuestros oídos estén dispuestos a escuchar. Llévanos en bendición a nuestros hogares, Señor, guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.